Hoy, en Trabajo de Campo, nuestros investigadores Samuel Gómez, Gonzalo Alconada, Aroa Moreno y quien les habla, Iván Díaz. Abordaremos el tema el vínculo afectivo con el maestro de primaria. Los objetivos de la investigación son los siguientes: conocer la opinión de los maestros sobre el vínculo afectivo alumnado-maestro, estudiar la vinculación del alumnado con el maestro en los diferentes cursos de primaria y, por último, conocer la evolución del vínculo afectivo a lo largo de las diferentes generaciones. Para ello, hemos llevado a cabo una investigación cuantitativa descriptiva mediante el cuestionario titulado Personas en mi vida, el cual se ha realizado tanto a una muestra de niños de primaria como a sus respectivos padres y abuelos. Y una investigación cualitativa mediante entrevistas con profesores. ¡Comencemos! El concepto de vínculo hace referencia al lazo afectivo que se genera entre dos personas en un marco de confianza en el otro y en la vida, en un contexto de crecimiento y de desarrollo. Bien, a través del cuestionario Personas en mi vida hemos seleccionado una serie de preguntas que nos ayudarán a valorar este vínculo afectivo no solamente con el profesor, sino también con el colegio. El cuestionario se ha realizado no solamente a los alumnos, sino también a sus padres y a sus abuelos para poder valorar a lo largo de las 3 generaciones si ha habido algún cambio. ¿Me acompañáis a verlo? Antes de empezar, debemos indicar que las preguntas seleccionadas del cuestionario Personas en mi vida están diseñadas para niños, por lo que hemos adaptado las preguntas hacia los padres y abuelos, dejando claro en las instrucciones del cuestionario que las respuestas han de ser contestadas con los recuerdos de su época en primaria o educación general básica hasta sexto curso. Los cuestionarios de los alumnos han sido contestados por escolares de tercero a sexto de primaria, con edades comprendidas entre 8 y 12 años. La franja de edad de los padres que han hecho el cuestionario es de 33 a 54 años y la de los abuelos de 57 a 73. La primera pregunta en el cuestionario hace referencia a si nos gustan o gustaban nuestros profesores en primaria. En las gráficas podemos observar cómo a los alumnos en general les gustan sus profesores, en contraposición a los padres y abuelos, destacando en estos que aparece la contestación de nunca o casi nunca. Observemos ahora la gráfica de las respuestas en cuanto a los sentimientos. Volvemos a ver que hay una gran disparidad entre alumnos y abuelos. ¿Mis profesores me entienden o me entendían? Bien, observando la gráfica vemos como a medida que pasamos de alumnos, padres a abuelos, van disminuyendo las respuestas de siempre o casi siempre y muchas veces, y por el contrario empiezan a aumentar la de nunca o casi nunca y pocas veces. En el siguiente gráfico podemos ver cómo los alumnos actuales presentan más confianza hacia los profesores. Aquí podemos observar cómo los alumnos, padres y abuelos valoran si los profesores les prestan o prestaban atención. Cuando preguntamos si se llevan o llevaban bien con sus profesores, una vez más los resultados son bastante dispares entre alumnos y abuelos. En estas respuestas, alumnos, padres y abuelos hacen una consideración sobre si sus profesores se sentían orgullosos con el trabajo realizado. Cuando preguntamos si hay o había al menos algún profesor con el que pueden o podían contar en caso de haber algún problema, una vez más hay un gran abismo entre las respuestas obtenidas por los alumnos y los abuelos. Los siguientes gráficos muestran si alumnos, padres y abuelos se enfadan o enfadaban fácilmente con sus profesores. Completando la pregunta anterior, en esta ocasión intentamos averiguar las veces que se sienten o se sentían enfadados con sus profesores. Aquí queremos obtener información acerca de si les resulta o les resultaba difícil hablar con sus profesores. Continuamos con las preguntas relacionadas con el colegio. ¿La mayoría de las mañanas me apetece o apetecía ir al colegio? Bien, las gráficas revelan que los alumnos tienen más predisposición a ir al colegio que lo que tenían sus padres y abuelos. ¿Me siento o sentía seguro en mi colegio? Bien, aquí los alumnos casi por completo tienen marcada la opción de siempre o casi siempre, a diferencia de sus padres y abuelos.
¿Mi colegio eso era un lugar bonito para estar? Atendiendo a los gráficos, podemos deducir la importancia que se ha dado durante estos últimos años en crear un espacio acogedor para los niños en las escuelas, no solo como un centro de conocimiento, sino también de armonía y convivencia. ¿Me gusta o no gustaban mis aulas? Bien, igual que en el apartado anterior, la importancia que se da en el colegio como institución también se puede aplicar a las aulas. Se ve que las aulas gustan más a los alumnos actuales que a sus padres y abuelos. Gustaba participar en los debates y actividades de clase. Bien, sabiendo que en los últimos años se ha fomentado los tipos de metodología cooperativas, se ve claramente cómo a los alumnos les gusta participar. Sin embargo, a los padres y a los abuelos no tanto. Sentía seguro con los trabajos del colegio. Una vez más, los alumnos tienen mayor porcentaje en cuanto a la seguridad hacia los trabajos que los padres y abuelos. ¿Eso era importante para mí hacer las cosas del colegio bien? Este es uno de los gráficos en los que más equilibrados están tanto la importancia de hacer las cosas del colegio bien para los alumnos como para padres y abuelos. ¿El centro educativo donde acudo o acudía ofrece u ofrecía la posibilidad de tener éxito y crecer como persona? Bien, pues si observamos la gráfica de los alumnos, estos lo creen así. También podemos deducir que durante los últimos años los centros educativos han dado importancia a estas dos características. Sentía asustado en mi colegio. Como observamos en las gráficas, tanto alumnos, padres y abuelos han destacado que nunca o casi nunca se sentían asustados. Eso sí, en la gráfica de padres y abuelos, en un pequeño porcentaje, aparece siempre o casi siempre como una de las opciones. Estas han sido las preguntas que hemos realizado en nuestro cuestionario y que nos han permitido discernir un poco cómo es el vínculo afectivo con el maestro desde el punto de vista del alumno. Ahora vamos a dar paso a las entrevistas realizadas por mi compañera Aroa a los maestros, a ver qué sucede. Nos gustaría saber cómo es la relación del maestro en el aula de primaria. Bueno, pues la relación del maestro en el aula de educación primaria creo que debe de tener dos componentes fijos. Una debería de ser muy estrecha y la otra simbiótica. Simbiótica la denomino así porque creo que el aprendizaje es mutuo. En la relación alumno-maestro y maestro-alumno, pues creo que debe de haber un aprendizaje mutuo entre los dos. Bueno, pues la relación del maestro en el aula de primaria, según mi caso y lo que yo creo que tendría que ser, pues tiene que ser una relación abierta y cercana al alumno. Se tiene que interesar tanto por los problemas académicos y también personales del alumno, porque no dejamos de ser una referencia para ellos. Mi experiencia me dice que es una relación muy estrecha. Hay que tener en cuenta que pasan con nosotros 5 horas cada día. Para mí lo más importante es crear un clima de confianza. Cuando me entrevisto con los padres, yo siempre les pregunto que me digan qué percepción transmiten los chicos cuando llegan a casa del colegio. Porque yo insisto mucho que para mí, además del aprendizaje, la formación, una de las cosas más importantes es que los chicos vayan contentos a clase. Todo eso es mentira. La cruda realidad es que la relación es mala. Como cuando te llaman motes del tipo cuatro ojos o que hagan memoria cuando salen a la pizarra a explicarles cosas y les tiran gomas de borrador. ¿Qué metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje crees que favorece más el vínculo afectivo alumno-maestro y por qué? Voy a hablar de dos metodologías que se llevan a cabo en nuestras aulas. Una, por ejemplo, es el aprendizaje cooperativo. Creo que favorece ese vínculo porque fomenta mucho los lazos de unión maestros-alumnos y alumnos-profesores, maestros. Otra, pues muy en alza ahora y en vigor, podría comentar, es el pensamiento de diseño. Es una metodología que permite identificar los problemas individuales de cada alumno, con lo cual pues llegaríamos más a ofrecer ese vínculo de unión entre un tú a tú. Bueno, creo que la mejor manera para trabajar el
el aspecto emocional, y educativo es con el trabajo cooperativo. Hay 1000 técnicas, pues está la princesa al centro, la hoja giratoria, los 4 sabios, etc. Lo que te va a permitir siempre es juntar diferentes rangos educativos y de personalidad de los alumnos, a chicos incluso que contrasten y que choquen, y de esta manera puedes ir trabajando, limando asperezas, tanto académicas como emocionales. En general, un poco es el refuerzo positivo, la implicación entre todos y la conciencia de grupo. Me gusta mucho que mi clase, mi aula, tenga identidad de grupo. Luego fuera ellos eligen sus amigos, sus preferencias, pero en clase hay que tener identidad de grupo y hay que ir todos a una. La metodología más efectiva es el castigo y, sobre todo, poner partes a todo el mundo que se mueva o moleste en clase. ¿Crees que influye el vínculo afectivo en los resultados académicos de los alumnos y cómo lo hace? Creo, mejor dicho, afirmo que el vínculo influye al 100% en esos resultados, ¿vale? Creo que una relación estrecha con el alumno pues va a generar en primer lugar una confianza tremenda en él, ¿vale? Esa confianza le va a hacer sentirse a gusto consigo mismo y potenciará en su defecto pues un aumento de la autoestima en ese niño. Hombre, por supuesto que afecta. No es lo mismo, nos pasa a todos. Si tienes un buen día vas a hacer las cosas con más energía y con más ganas. Si tienes un mal día, obviamente lo vas a hacer con menos ganas. Por supuesto que influye mucho. Yo voy a hablar siempre desde la parte positiva. Si existe ese vínculo, los niños es como que se sienten que no pueden defraudar a la seño. Y es muy frecuente escucharles decir: Señor, ¿te gusta cómo lo he hecho? Señor, ¿me ha salido bien? Todas las personas que han contestado esta pregunta no tienen ni idea. El chaval que es inepto va a ser inepto toda la vida y no va a ser capaz de sacar más de un 2 en un examen por muy bien que se lleve con el profesor. ¿Cómo se percibe o de qué manera el alumno manifiesta su vínculo con el profesor a lo largo de la etapa de primaria? Pues creo que de muchas maneras. De la manera más inmediata es pues contándole sus propias cosas, sus propios problemas, sus inquietudes, estando tranquilo y siendo el mismo, como he dicho antes, en todas las actividades del aula, preguntando todas sus dudas ante cualquier explicación o exposición de diferentes contenidos. Bueno, esto es un poco complicado porque hay algunos aspectos que pueden ser contradictorios. Hay normalmente alumnos que el vínculo con el maestro, por ejemplo, si es bueno, pues siempre van a estar encima, siempre quieren estar contestando a todo, que te estés prestando, que tú les estés mirando y les prestes atención y que ellos se sientan importantes respecto a ti. Pero hay alumnos que, por ejemplo, es todo lo contrario. Hay alumnos que te quieren llamar la atención y no saben cómo y no hacen absolutamente nada. Se callan, o se sientan atrás del todo o no juegan con nadie y es la manera que tienen de llamar la atención. Otros, por ejemplo, es pegando o en conflictos constantes con sus compañeros o en el aula respecto a un maestro, lo que sea. Es que hay muchísimas maneras. En mi caso, yo puedo decir que continuamente los niños dan muestras de cariño. Te hacen dibujos, te escriben notas, te traen cualquier tontuna, cualquier tonterita de casa que quieren que la tenga la seño, te hacen una manualidad. Cuando tú les dices algo positivo, les das un abrazo o simplemente les pasas la mano por el hombro, su carita se ilumina y no sabéis de qué manera. Estos profesores son unos mentirosos. No han estado en el aula en su vida. ¿Sabes cómo de verdad se percibe el vínculo cuando te llenan el Nissan Micra nuevo, sacado del concesionario, a estrenar y te lo llenan de leche condensada y de huevos? Así sí que te muestran de verdad cómo es su vínculo y teniendo que limpiarlo todas las tardes. ¿Cómo varía el vínculo a lo largo de las distintas etapas de primaria? Creo que el vínculo es algo que debe de haber siempre, pues desde primero hasta sexto, que es la terminación de la educación primaria, ¿vale? Solo así tendríamos garantías de éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al principio eres como si fueses un padre o una madre para ellos.
Quieren tu aprobación constante, siempre van a estar preguntándote qué tal lo he hecho, muy cercanos, muy mimosos al principio. Tercero y cuarto ya van rompiendo un poco ese vínculo porque van cogiendo más su propia personalidad y ya van sabiendo poco, pero van sabiendo qué es lo que quieren. Y ya en quinto sexto ya empiezan a forjar su personalidad, incluso van a chocar tus gustos con los suyos, aunque les guste, pero simplemente por llevar a veces la contraria también lo hacen. Yo creo que en las etapas iniciales es un vínculo más de dependencia. Con los chicos mayores el vínculo ya es más afectivo, se basa más en los razonamientos, en los argumentos. Ellos son más autónomos, pero aún así te necesitan. Y necesitan sobre todo que les hables. Hay algunos, sobre todo los chicos más que las chicas, que ya en estas edades les da también un poco de vergüenza. Estos profesores no tienen ni idea, son unos idealistas todos, se piensa que todo es perfecto. Son unos Javi Flower impresionantes. Además, que el vínculo es así, son mentiras. La progresión del vínculo es que cuando son pequeños son unos cabrones. Y cuando son más grandes, son peores, son más cabrones, porque tienen picardías. Además, pues si a ellos no les pasa, hay muchos profesores a los que nos mandan anónimos a casa, o nos rayan el coche, o nos ponen el meme de los negros con el ataúd, y nos ponen así vas a acabar. Así que a mí que no me cuenten la historia esa de que todo es perfecto, porque no, que no es así. A través de las entrevistas realizadas a los maestros, podemos afirmar que el vínculo afectivo maestro-alumno debe estar basado en una relación estrecha y de confianza para que se produzca un incremento en el autoestima de los menores. Además, podemos destacar que la metodología más efectiva para fortalecer dicho vínculo es el aprendizaje cooperativo, viéndose reflejado en la mejora de los resultados académicos del niño. Los maestros entrevistados, basándose en su experiencia, coinciden en que los primeros cursos de la etapa de primaria los alumnos son más dependientes del maestro y muestran más cariño. Por el contrario, en los últimos cursos son más independientes y manifiestan su afecto de manera distinta. Podemos observar que el vínculo afectivo maestro-alumno se ha visto incrementado a lo largo de las distintas generaciones, reflejándose en las gráficas que hemos obtenido, donde se puede apreciar que los abuelos participantes tenían poco vínculo con sus profesores, en los padres este aumenta y es en los niños donde podemos apreciar un mayor incremento. Desde el equipo de trabajo de campo, pensamos que los cambios referentes al vínculo del maestro con su alumno a lo largo de las distintas generaciones se debe principalmente al crecimiento exponencial de los conocimientos científicos en áreas como psicología del desarrollo y psicología de la educación, ya que éstas han supuesto un gran avance en las metodologías docentes.